Hola queridos amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues nada, ya estamos aquí un día más, ya no nos queda casi nada por terminar, o sea, el desafío a mí me está encantando, yo no sé vosotros cómo lo llevaréis, pero a mí, vamos, siempre lo digo, mi casa huele a primavera, está todo limpio, reluciente, bueno, como a mí me gusta. Entonces, nada, para los que me estáis viendo por primera vez, deciros que mi nombre es Carmen y que os podéis suscribir al canal si os gusta el contenido que estáis viendo. También me podéis seguir por redes sociales, Facebook, Instagram. También os podéis descargar el planner, lo tenéis en la cajita de descripción. Esto simplemente es pues una guía de cada estancia, de cada día, lo que vamos haciendo de cada estancia de la casa, y bueno, pues es un poco como una guía, vosotros lo podéis hacer como vosotros mejor os venga. Y bueno, claro, nosotros ya llevamos, pues hoy es el día 26, con lo cual llevamos 26 días ahí haciendo cosas en la casa que parecía que se nos echaba todo esto encima, y fijaros, ya llevamos 26 días y poquito a poco estamos logrando tener pues la típica limpieza de primavera que nos damos, los atracones que nos damos, pues en un mes poco a poco ir haciendo cositas. Luego pues a lo mejor siempre falta algo, pero nada, lo más gordo ya lo tenemos, que los baños y la cocina, eso tela marinera. Entonces nada, hoy ¿qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a hacer las alfombras. Ya sabéis que, bueno, pues para los que sois alérgicos al polvo, al polvo doméstico, a los ácaros, bueno, pues es muy importante mantener una buena limpieza de las alfombras. Entonces, bueno, pues o bien las podéis llevar a la tintorería si las vais a quitar en verano y os las limpian, y en muchas tintorerías las guardan allí durante el verano. Y yo, por ejemplo, como es mi caso, que me gustan las alfombras porque es un complemento más de la decoración, me encantan las alfombras. Y luego otra cosa que quería comentaros, que claro, dentro de lo que es la cultura americana, que ya sabéis que es muy diferente a la nuestra, pues hay una cosita a mí que me gusta muy y mucho, que es, por ejemplo, cuando tú llegas de la calle, automáticamente tú te quitas los zapatos, pero ya sea en tu casa o sea en la casa del vecino o en la casa a la que tú vayas. O sea, a la casa que tú vayas te tienes que quitar los zapatos. Normalmente yo, por ejemplo, tengo un cartelito en la puerta: Please take your shoes. O sea, entonces la gente ya ve el cartelito y dice, aquí, o sea, es algo automático. A muchísima gente no hay ni que decírselo que se los quite, porque ya es, yo por ejemplo voy a casa de alguien y yo automáticamente me quito los zapatos, y si es en verano o que no llevo calcetines, pues llevo mis zapatillitas en el bolso, en una bolsa las llevo. Entonces, ¿por qué me gusta eso? Pues porque hasta que llegué aquí realmente no me di cuenta del por qué, y es tan importante. Es que lo increíble es que estemos en la calle con los zapatos, pasando, caminando por donde pasa todo el mundo, animales, que si el pipí de los perros, que si esto, que si lo otro, y luego llegamos a casa o a casa de una amiga porque nos han invitado a tomar café o hemos ido a lo que hayamos querido ir, y entremos con nuestros zapatos de la calle que se han paseado por todo el pueblo, y luego nos sentemos a tomar el café donde tiene la alfombra en el salón con nuestros zapatos. O sea, eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Y ya os digo que yo he vivido toda mi vida en España y hasta no hasta este momento, hasta que llegué aquí realmente no me di cuenta, porque aunque yo era de las que llegaba a casa y enseguida me cambiaba y me ponía mis zapatillas de estar por casa, y mi marido y mis hijas igual,
pero si algún día por lo que fuese no me los quitaba, pues me paseaba por la casa entera con los zapatos o las botas o lo que llevase. Mis hijas lo mismo, o sea, venían amigos a cenar a casa y todo el mundo con sus zapatos, con sus botas y con su todo. Y entonces, claro, yo ahora digo, madre mía, digo, pero si es que es verdad, es que lo entramos todo, virus, bacterias, gérmenes, ácaros, polvo, todo eso de la calle. Entonces, esto que es nuestro templo, y ahora en tiempos de pandemia, entonces bueno, corazones, que no me voy a enrollar más, que hoy el tema es que vamos a limpiar las alfombras, que solamente quería hacer un inciso en eso, que bueno, pues que me gusta mucho la filosofía que tienen aquí, de que aquí vas a una casa y te tienes que quitar los zapatos, y si te invitan a una fiesta muchas veces te dicen, o sea, el dress code que tienes que llevar y no heels, o sea, ya sabes que no tienes que llevar tacones porque no, si no con tacones no entras. Así que, pero bueno, corazones, que no me enrollo más y que vamos a limpiar las alfombras. Y como siempre, ¿qué vamos a necesitar para limpiar las alfombras? Pues nada, muy fácil. Bicarbonato, aceites esenciales, ya os lo dejé por aquí, os lo voy a dejar por aquí en un vídeo que ya lo hicimos en la alfombra del salón. Y nada, espolvoreamos, lo dejamos. Si tenéis la oportunidad de dejarlo toda la noche, es lo ideal, y luego por la mañana pues lo aspiráis. Entonces eso, vamos, sería lo mejor de lo mejor. Cuando os levantéis por la mañana va a hacer un perfume la habitación que es demasiado. Y entonces nada, pues vamos a hacer eso, luego lo vamos a aspirar todo bien, muy bien, y luego por último yo lo que hago es que le paso la vaporeta, porque así si hay algún germen o hay alguna bacteria o algo, pues eso lo termina de fulminar. Y en las de las habitaciones de mis hijas, pues ¿qué voy a hacer? Pues nada, son 2 alfombras monísimas de IKEA que son lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque yo las cojo, las meto en la lavadora, les pongo un poquito de jabón y oxígeno activo y se quedan flamantes. Luego las meto en la secadora y en hora y media están lavadas, secas y puestas otra vez. O sea que no tiene ninguna complicación. Lo único es esta de aquí y la de aquí del pasillo que tengo y ya está. Pero eso se hace en un momento, vamos, que peores cosas hemos hecho. Así que nada, corazones, nos ponemos manos a la obra. You can do it. Off your halo, you're beautiful. I don't care if it tears me apart. We couldn't let go from the get-go. I think we're past trying to hide who we are. Baby, I don't mind you calling. I'm still awake in my bed. Say the things you shouldn't be saying. I don't want you to act like you still have that halo.
Así que nada, corazones, como veis, el día de hoy ha sido fácil, no, lo siguiente, o sea, esto no tiene mayor complicación. Y bueno, corazones, pues nada, lo que tenemos que hacer es mantener el estado de las alfombras en perfectas condiciones. Otra cosa que no os había dicho es que, bueno, pues si tenéis alguna manchita, lo que podéis hacer es mezclar agua, acordaros siempre, agua fría, no pongáis agua caliente porque el agua caliente lo que va a hacer es fijar la mancha. Entonces, antes de pasarle el vapor y todo, si le vais a pasar la vaporeta, aseguraros de haber quitado antes, si tenéis alguna mancha, podéis hacer una solución con agua, vinagre y un poquito de jabón, o bien le podéis poner una cucharadita de oxígeno activo, que también eso va a ir muy bien. Con un cepillito frotáis, luego secáis bien y vamos, y se os quedan las alfombras estupendas, estupendas. Así que nada, corazones, deciros que estoy súper agradecida, que sois unos amores todos mis suscriptores, que me dais muchísimo ánimo para seguir con esto, que me encanta, vuestros comentarios. Y nada, a seguir, que mañana es domingo y mañana tenemos tela marinera. Mañana vamos a limpiar el armario. Así que, bueno, yo la verdad es que hice limpieza hace poco. Y el tiempo, yo quería hacer el cambio ya de la ropa de primavera y así algo de verano, manga corta y tal, porque parecía que iba a venir buen tiempo, pero aquí está, venga a llover y venga todo, que a uno no le dan ganas todavía de guardar la ropa así más de invierno, o abrigos o chaquetas más gorditas, porque nunca sabes cómo va a salir el tiempo. Pero bueno, haremos lo que podamos, o por lo menos lo quitaremos, lo limpiaremos y lo volveremos a poner. Así que nada, corazones, me despido con un fuerte abrazo y nada, nos vemos mañana. ¡Chao, chao!